Hoy presentamos Alexandre y Ana Carolina Nardoni. Isabela Nardoni era una niña brasileña de tan solo 5 años. Vivía con su madre, Ana Carolina Jatobá, y en el momento de su muerte pasaba el fin de semana con su padre y su madrastra. Isabela tenía una vida llena de promesas, pero su corta existencia se vería truncada por un acto atroz. ¿Qué le pasó a Isabela? Esa fue la pregunta que se hizo toda la sociedad brasileña en ese momento. El caso se mediatizó rápidamente. El presidente Lula da Silva habló del tema y, en consecuencia, urgió la necesidad de hallar un culpable. Sucedió el 29 de marzo de 2008. Isabela fue a pasar el fin de semana con su padre. Durante esa noche, en el apartamento de los Nardoni, la niña sería asesinada de forma violenta. Aparentemente, el crimen ocurrió durante la madrugada, cuando Isabela fue lanzada desde la ventana del 6º piso del edificio donde vivían su padre y su madrastra. Durante esa noche, el encargado de seguridad del edificio escuchó un ruido en el jardín. Se acercó al lugar, notó un bulto y a medida que se fue acercando, descubrió a la niña agonizando. Su padre llegó corriendo al lugar y colocó su oreja contra el pecho de Isabela para comprobar si seguía con vida. Mientras tanto, la madrastra llamaba desesperadamente a la madre de la menor y los vecinos pedían la emergencia. Luego de 30 minutos, el personal de salud finalmente llegó e intentaron reanimar a Isabela durante otros 34 minutos. Pero no hubo caso. La niña perdió la vida en el vehículo que la trasladaba al hospital. Pero, ¿qué motivó a alguien a hacerle esto a una niña tan pequeña? ¿Fue un accidente o algo mucho más oscuro? La policía comenzó a investigar rápidamente el caso y pronto las sospechas se centraron en los miembros de la familia Nardoni. La primera versión indicó que el día del asesinato, Alexandre dejó a su mujer y a sus otros 2 hijos en su auto, subió al departamento para acostar a Isabela y cuando bajó se encontró con la escena del crimen. La pareja le dijo a la policía que habían sufrido un robo y que el ladrón había entrado a su casa y arrojado a la nena por el balcón. Lo sospechoso era que la casa no presentaba signos de robo. No faltaba nada. La pantalla protectora de la ventana estaba cortada intencionalmente. Había manchas de sangre en la habitación de los hermanastros de Isabela, cuarto desde donde la niña había caído, en el pasillo, en la manija de entrada y en la sábana donde Alexandre había acostado a la pequeña. Luego de los primeros informes forenses, la situación de la pareja empeoró. Isabela tenía signos de asfixia y marcas de golpes. El bajo número de fracturas ponía en duda la teoría de que la niña solo se hubiera caído accidentalmente, y unas lastimaduras en la muñeca daban cuenta de que había sido arrojada por la ventana, sosteniéndola desde ellas. Tras diversas investigaciones, se descubrió que la caída desde la ventana no fue un accidente. La niña había sido asfixiada con una bolsa plástica y luego su cuerpo fue arrojado desde la ventana. El caso tomó un giro aún más oscuro cuando se descubrió que tanto el padre de Isabela como su madrastra fueron involucrados en el crimen.
En un principio, ambos intentaron culpar a un tercero, pero las pruebas no coincidían con su versión de los hechos. En 2010 comenzó el juicio a los acusados. Durante el proceso, el fiscal presentó pruebas que apuntaban a Alexandre Nardoni y su esposa como los principales responsables del crimen. El padre fue acusado de homicidio calificado y la madrastra de ser cómplice. Se demostró que ambos habían planificado el asesinato y el móvil parecía estar relacionado con problemas familiares y económicos. Los enfermizos celos de la madrastra de Isabela fueron señalados como el móvil principal del asesinato. Ana Carolina estaba ensañada con la ex de su marido, que casualmente se llama igual que ella, y por sus celos irrefrenables le molestaba la presencia de Isabela en su casa cada fin de semana por medio. Se supo que la niña, antes de llegar al edificio el fatídico 28 de marzo, había sido golpeada por su madrastra en el auto, había perdido sangre y su madrastra había intentado asfixiarla. Ambos creyeron que la niña estaba muerta y la arrojaron desde la ventana para disimular el asesinato. Finalmente, después de un proceso judicial que fue muy mediático, en 2012, tanto Alexandre como Ana Carolina fueron condenados. Alexandre recibió una sentencia de 31 años y un mes de prisión, mientras que su esposa fue sentenciada a 26 años y 8 meses. El caso de Isabela Nardoni fue uno de los más impactantes de Brasil. La sociedad se indignó con la brutalidad del crimen y la implicación de los propios padres en la muerte de la niña. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el caso, convirtiéndolo en un tema de discusión constante y generó un debate sobre la violencia familiar, los derechos de los niños y la importancia de proteger a los más vulnerables. También dejó una profunda huella en la opinión pública brasileña, que sigue recordando la trágica historia de la pequeña Isabela. Gracias por quedarte hasta el final. Recordá que los ecos del pasado nunca se apagan y mantenete alerta, porque la próxima historia podría ser aún más inquietante.